Muy buenos días, bienvenidos a este webinar de Invest in Hispania sobre estrategias de trading. Hoy vamos a hablar sobre la fuerza relativa. Yo creo que dentro de los dos puntos más importantes del trading, uno de ellos para mí es la gestión monetaria y la gestión del riesgo, y otro de los puntos es algo de lo que vamos a hablar hoy, que es los focos de nuestra inversión y la importancia sobre cómo seleccionar bien los focos donde vamos a invertir. Hoy veremos además a través de la fuerza relativa cómo la selección de los focos donde vamos a poder invertir se visualizan de una manera mucho más sencilla si tenemos en cuenta el concepto que vamos a ver hoy de la fuerza relativa. Bien, el primer punto es entender qué es la fuerza relativa. Y para ello, pues debemos entender qué es lo que estamos midiendo cuando hablamos de fuerza relativa. Aquí lo que analizamos es la velocidad de evolución entre dos activos, como pueden ser dos acciones, entre un activo y el mercado, sea el mercado que contiene ese activo, el índice, o bien otro índice, dos derivados financieros, por ejemplo los ETFs, materias primas, etcétera, o incluso dos propios índices de mercado. Cuando comparamos dos mercados, por ejemplo, cuando comparamos el IBEX y comparamos el SP500, estamos comparando la velocidad relativa entre la evolución de un valor o de un mercado y el otro. Y aquí lo que hacemos es fundamentalmente medir, uno, la velocidad del activo 1, la velocidad de crecimiento o decrecimiento de uno de los activos, la velocidad que tiene el segundo activo y comparar cuál de ellos dos evoluciona más rápido. De esta manera, el que evoluciona hacia un sentido o hacia el otro, más rápido, es o más débil o más fuerte que el anterior. De esta manera, imaginaros, para que nos hagamos una idea un poco más abstracta, imaginaros que vais en un coche y vais a 100 km por hora y yo voy en otro coche a 80 km por hora. Al final, la velocidad relativa entre los dos es que vosotros que vais a 100 vais más rápido que yo que voy a 80. Con lo cual vosotros tenéis, por decirlo de alguna manera, una velocidad relativa más grande que la mía. Cuando hablamos de inversiones, hablamos no solo de velocidad relativa, sino de fuerza relativa. De esta manera, vosotros que evolucionáis más rápido al ir a 100 km por hora, sois más fuertes que yo que voy más lento a 80 km por hora. De manera que este es el gran concepto sobre la fuerza relativa. ¿Y por qué es importante? Pues porque cuando estamos hablando de rentabilidad, es importante contextualizar esa rentabilidad. Cuando cualquier persona os dice que tiene una rentabilidad del 60%, cualquiera de vosotros podríais pensar, bueno, pues parece una cifra bastante apetecible. Pero yo, sin embargo, siempre hago la misma pregunta. ¿Realmente es buena esa rentabilidad? ¿Y por qué es buena? Si os fijáis, el 60% de rentabilidad en algunos periodos de mercado puede ser una rentabilidad muy mala, o un 60% de rentabilidad puede ser una rentabilidad muy buena. ¿Por qué? Porque todo depende de en qué contexto este 60% se encuentre. Por eso es importante entender lo que hace cualquier derivado financiero en el que nosotros estamos dentro respecto al mercado. Fijaros aquí dos ejemplos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una compañía y aquí tenemos el índice que la contiene. Si miramos únicamente esta gráfica, podemos decir que desde el 2010 prácticamente hasta el 2016, pues ha tenido un pico de un 295%. Y podríamos pensar, ¡buah! Vaya evolución, qué evolución más buena. Para eso lo único que hemos medido es coger desde el punto inferior, donde idealmente hubiéramos comprado, hasta el punto superior, donde idealmente hubiéramos vendido, sacamos una rentabilidad del 295%. Y cualquiera de vosotros diría, ostras, pues está muy bien. Lo que pasa es que la cosa cambia si nosotros nos miramos el índice y decimos, bueno, si yo hubiera invertido en el índice, es decir, hubiera comprado en este caso el SP500 y hubiera comprado en la crisis del 2009 justo abajo y hubiera vendido justo en la resistencia arriba del todo, hubiera obtenido una rentabilidad del 210. Es decir, la rentabilidad de esta acción está muy bien, pero la rentabilidad del mercado es casi parecida a la rentabilidad que está haciendo esta acción. Con lo cual, para entender si una operación es rentable o no rentable, siempre la debemos contextualizar con lo que hace su índice. De esta manera, al referenciar este 295 que nos parecía brutal, al referenciarlo con los 210% que hace su índice, pues bueno, es una inversión que está muy bien, tiene una rentabilidad
relativa del 80% en prácticamente 6 años, pero realmente no es una gran inversión dado que el propio índice ya ha empujado un 200% hacia arriba a esta propia acción. Por eso es importante contextualizar la evolución de nuestras inversiones con lo que está haciendo el mercado. ¿Y por qué damos este rodeo? Porque la fuerza relativa lo que nos permite es el proceso que vamos a ver ahora. Cuando invertimos, lo que tenemos que entender es que nuestro primer objetivo es no perder. Segundo objetivo es ser rentables. Y el tercer objetivo, y esto es lo que nos separa de un trader muy bueno de un trader mediocre, es ser mucho más rentable que el mercado. ¿Y cómo vamos a ser más rentables que el mercado? Pues invirtiendo en aquellas cosas que son más fuertes que el mercado. ¿Y qué nos va a medir esa fortaleza? Fundamentalmente la fuerza relativa. La fuerza relativa lo que nos va a permitir es analizar los sectores e identificar de esos sectores cuáles son los más fuertes, ver cuáles son las acciones más fuertes de esos sectores, porque además las empresas más fuertes son las primeras que suben. Vender precisamente los sectores más débiles, deshacernos de las posiciones precisamente que son más débiles en sectores más débiles y obviamente dentro de los sectores débiles poder vender las acciones que son más débiles, que además son las primeras que caen. Con lo cual, en un mercado alcista, si compramos las acciones fuertes, vamos a evolucionar más rápido que el mercado y si vendemos las empresas más débiles, cuando el mercado cae, nos vamos a ver beneficiados también si nos ponemos en corto con esas empresas que van cayendo. Al final, lo que debemos tener claro es que para ser más rentables que el mercado tenemos que invertir en lo que va más rápido que el mercado. Y de eso se trata. Fijaros, esta es una de las gráficas que yo creo que cuando lo contextualizamos todo respecto a lo que hace el mercado, podemos entender mucho más fácil qué sectores son los que mejor debemos invertir. Si yo miro una evolución de los últimos 200 días y miro esta gráfica, obviamente si el mercado ha evolucionado en estos 200 días apenas un 0,75%, si yo quiero ser más rentable que este mercado, me tengo que ir a los sectores más fuertes. Fundamentalmente me tengo que ir a utilities, a consumer staples, que son consumos de bienes de corta duración, y en tecnología. Lo que no puedo hacer es, si yo quiero invertir en el SP500 y mejorar el SP500, invertir en sanidad ahora mismo, en finanzas o en energía, porque son los sectores que más están depreciando actualmente. Con lo cual, cuando analizamos los sectores con fuerza relativa, nos daremos cuenta que tecnología, consumer staples y utilities tienen mucha más fuerza relativa que el mercado. Y sin embargo, lo que tiene menos fuerza son energía, sanidad y finanzas. Y ahora os digo, por muy buena inversión que pueda llegar a aparecer en un sector como sanidad, que es un sector que ha evolucionado muchísimo en los últimos años, mucho ojo porque sanidad es uno de los sectores más débiles ahora, igual que lo puede ser energía o finanzas. Con lo cual, cuidado con esos megachollos que están en mercados muy débiles, porque lo que normalmente nos hacen es perder relatividad, perder inversión respecto a lo que hace el mercado. En una foto como esta, lo que tenemos que tener claro es que comprar el índice nos hubiera aportado un 0,75 y comprar Consumer Staples o Utility nos hubiera dado un 8. Es obvio que si compramos aquello que es fuerte, vamos a conseguir evolucionar más rápido que el mercado. De eso se trata al hacer una inversión por fuerza relativa. Si os gusta este gráfico, yo creo que es un gráfico muy interesante, sobre todo para entender cómo se distribuyen los sectores. Tenéis aquí la dirección web, ¿de acuerdo? A través de la web de StockChart, obviamente gráfico gratuito. Y yo recomiendo que cuando hagamos análisis por sectores, lo primero que decíamos, ver cómo está el mercado y cómo están sus sectores, podamos tener una foto tan limpia como esta que nos dice cuáles son los que más suben y cuáles son los que más bajan. Obviamente que cuando nosotros invertimos, podemos invertir en sectores, es decir, podemos invertir en los ETFs de los propios sectores, pero si nos vamos a compañías que van a evolucionar aún más rápido que su sector, pues obviamente debemos entrar en las entrañas de este sector. Si por ejemplo seleccionamos Consumer Staples, que tiene el ticker XLP, yo recomiendo, para saber las empresas que forman parte de cada uno de los sectores, esta dirección web, donde vais a tener, al entrar en la pestaña de holdings, vais a tener todas las empresas que forman parte de este ticker que resume lo que están haciendo el sector de Consumer Staples. Si entramos en las diferentes empresas que forman este ticker, vamos a ver cuál de estas, dentro de un sector que ya vemos que es fuerte, son las más fuertes.
Una de las maneras también, paso esta diapositiva, la vemos luego, una de las maneras de verlo es a través del gráfico de fuerza relativa, como os decía. Si consultamos ProReal Time, hay un indicador, que es el indicador de fuerza relativa RSC Mansfield, con la configuración estándar 5210, que lo que nos da es una gráfica, una visión de cuándo un sector, en este caso el XLP que veíamos en la gráfica anterior, es verde o rojo. Cuando es verde es que es más fuerte que el SP500, cuando es rojo es más débil. Con lo cual, si nosotros estamos comprando un sector fuerte, lo que debemos buscar es que su sector, su fuerza relativa respecto al SP500, esté en verde. Esto nos dirá que este sector es fuerte. Y dentro de las propias empresas que forman parte de este sector, debemos buscar las más fuertes. Fijaros, del gráfico anterior vamos a coger dos casos. Procter & Gamble, que forma parte del XLP, un sector que ya hemos visto que es fuerte, y vamos a coger también Costco, ¿de acuerdo? Dos empresas que forman parte del sector. Si yo tengo que invertir, lo que necesito es que esta empresa sea fuerte dentro de un sector fuerte. Fijaros lo que nos pasa cuando analizamos Procter & Gamble. Tenemos fortaleza relativa en verde respecto al SP500. Cuando analizamos una empresa como Costco, que está en un sector fuerte, si la analizamos vemos que su fortaleza está en rojo. Es decir, es una empresa que a pesar de estar en un sector fuerte, está en un momento de debilidad. Si me pongo a elegir una inversión, obviamente me voy a un sector fuerte y dentro del sector fuerte me voy a uno que tenga una fuerza relativa fuerte, como pueda ser Procter & Gamble. De esta manera lo que estamos seleccionando es sectores fuertes con empresas fuertes, que lo que nos van a dar es una fuerza relativa mayor. Y esto a su vez lo que nos va a generar es que nuestras inversiones tengan una evolución superior a la que pueda tener el propio mercado, que es al final lo que nos va a convertir en traders más rentables que la media de lo que hace el mercado. Aquí obviamente la estrategia que podéis aplicar da igual, es decir, habrá gente que le guste invertir cuando haya una rotura de una resistencia, cuando el precio cruza la media móvil, como en este caso de 30 semanas, cuando rompe máximos anuales, cuando rompe máximos anuales, cuando rompe máximos históricos. La estrategia da igual, yo os recomiendo que si os ponéis a comprar cosas, invirtáis en aquellas cosas que son fuertes contra el mercado. Y luego esperéis las condiciones de vuestro gráfico que os hacen entrar en función de la estrategia. Y si vais a vender una empresa, esperar a que esa empresa realmente tenga debilidad y luego venderla con las características de entrada y salida que tiene vuestro sistema. Pero nunca intentéis comprar una empresa débil porque es una empresa que está en caída respecto al mercado, ni intentéis vender una empresa que está fuerte porque es una empresa que evoluciona más rápido que el mercado. ¿De acuerdo? Lo que os decía antes, cuando entrábamos en la gráfica de Finviz, es que una de las maneras que también nosotros tenemos para encontrar empresas fuertes puede ser a través del screener. Finviz es una compañía que tiene limitaciones porque siempre nos permite buscar solo en sectores americanos, pero que tiene algunos rastreadores que están muy bien. Fijaros, si hacemos un análisis como este, imaginaros que vemos que Consumer Staples es una de las mejores de los mejores sectores para invertir. Si seleccionamos sector SP500 y le decimos, por ejemplo, que queremos nuevos máximos de 52 semanas del sector Consumer Goods, lo que nos va a filtrar son las compañías que forman parte de este sector, que luego nos iremos a ProReal Time, iremos viendo cada una de ellas qué fuerza relativa tiene, que normalmente cuando una empresa rompe máximos es porque tiene una fuerza relativa superior a la que es el mercado. Esta es otra de las maneras como podéis llegar a encontrar empresas. También la tenéis en Google Finance, a través de los sectores, etc. Aquí lo importante un poco es que veáis las etapas que hemos hecho al analizar fuerza relativa. Me miro cómo está el mercado, si es un mercado alcista o bajista, me miro qué sectores son los más fuertes y más débiles que forman ese mercado, y una vez analizado esto me miro qué empresas dentro de cada sector fuerte o débil son más fuertes o más débiles en función del mercado. Y todo ello a través de la fuerza relativa, que nos va a dar una orientación muy buena de lo que debemos comprar o lo que debemos vender. Fijaros aquí estos dos ejemplos con el caso de Costco, y aquí me gustaría detenerme en un punto. Fijaros qué pasa normalmente cuando la fuerza pasa de rojo a verde. Estos son puntos importantes. Cuando la fuerza pasa de rojo a verde, lo que tenemos es una evolución rápida del precio. Es decir, el precio viene de ser débil a ser fuerte. La gente se está interesando por este valor, lo está convirtiendo en rápido, lo está haciendo que evolucione rápido. Y esto lo que nos provoca
son precisamente subidas importantes. Con lo cual, dentro de la fuerza relativa, si además invertís en el momento en el que el precio se gira y una acción pasa de débil a fuerte, vais a encontrar también oportunidades rápidas de crecimiento rápido. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por vuestra atención, esto es todo por mi parte. También deciros que en nuestra propia web en investinghispania.es vais a encontrar también un artículo muy interesante sobre fuerza relativa, donde vais a tener todo más esquematizado y todo redactado de lo que hemos hablado hoy. También recordaros nuestro blog en Rankia y nuestro usuario en Twitter, InvestingH, y nuestra web, como no, investinghispania.es. Nada más por mi parte, muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Adiós.